Estimados amigos, estamos en un nuevo programa de perfiles. En esta ocasión tenemos el privilegio de conversar con nuestro amigo, directo amigo Arturo Rojas, con quien vamos a dialogar sobre su vida, su trayectoria. Y este programa será transmitido también por las redes sociales y compartida en la página de Tribuna Bolivarense. Y lógicamente venimos gracias al auspicio de nuestro productor Jonathan Quesada. Bueno, vamos a dar inicio a este programa. Estimado Arturo, ¿cómo estás, hermano? Bueno, muy buenas tardes, primeramente, mi estimado Ángel. Un gusto poder hacer este diálogo contigo, conversar ciertas cosas de la vida y realmente complacido con la presencia de ustedes aquí. Bueno, iniciemos por esa trayectoria de la vida, por la niñez, estimado Arturo. Bueno, me parece algo interesante y es un recorrido tan hermoso poder vivirlo, recordarlo nuevamente, porque son cosas que realmente marcaron el accionar de nuestra vida hasta el día de hoy. Bueno, yo tuve una niñez muy interesante, digamos, en ese aspecto. Provengo del barrio de La Pila, siempre… Muy tradicional ese muy barrio. tradicional ese barrio, entonces con mucha característica, con mucha razón cultural de su gente, de los vecinos, de esa solidaridad que se practicaba en ese barrio tan lleno de recuerdos para mí. Especialmente cuando se iba el agua. Especialmente cuando se iba Sí, el ¿no? agua, precisamente porque ahí No. era una fiesta, digamos, Claro. de toda la gente de Guaranda, Y haciendo tradicional su ahí. cola para recoger Claro. el agua. Y para nosotros eso era un motivo de complacencia, de alegría, porque teníamos a toda la ciudadanía de Guaranda concentrado en ese barrio, ¿no? Claro, pero ¿quién no conoce a Arturo Rojas, ¿no? ¿Quién no conoce? ¿Quién no te conoce? Bueno, de familia creo que nos conocemos aquí, o a la familia mismo nos conoce mucha gente porque somos nativos de esta linda tierra. Tenemos el gusto de haber nacido, de haber estudiado todas las etapas de nuestra formación profesional en esta linda tierra. No hemos tenido el deseo de salir prácticamente, en el caso mío. Claro, tú hablabas de estudio y antes de iniciar este diálogo tras cámaras estábamos viendo algunas libretas tuyas, ¿no? que nos trae. De la trayectoria de mi Sí, vida en la escuela, ¿no? sí, pero especialmente a mí lo que me llama la atención es ver la libreta de hace años, o sea, ahora ya no te dan libretas en las escuelas, Ya te no, dan un a papelito. nosotros nos entregaban esta libretita que uno le guardaba con mucho aprecio y mucho cariño. Claro, pero hay en las recomendaciones algo especial, ¿no? Sí, yo recordaba precisamente porque digo, volver a vivir esta Claro. historia de niño es lo que a nosotros nos hace sentir tan nobles en esos sentimientos, ¿no? Claro, pero algo que llama la atención ahí son las S. Hay bastantes S de sobresaliente. Bueno, a mí me encantaba tener esas S que significaba sobresaliente. Claro. Y cuando era yo niño, yo le decía a mi mamá, mamá, yo siempre quiero tener esa S que es como una culebrita, sabía decir, ¿no? Claro. Entonces de ahí también había una anécdota que me comenzaron a decir culebrita también, porque me gustaba sacar mucho las S, ¿no? Pero hay la recomendación en ese tiempo de tu profesora Estela. Teresa Velasco, mi maestra fue Teresa Velasco. Ella prácticamente fue la que me conoció bastante bien desde el primer grado hasta el tercer grado. Claro. Y bueno, yo decía en ese entonces que era un niño muy inquieto. Sí, y bueno, las recomendaciones que dan ahí dicen. Y lo testifica precisamente las notitas que encuentro pues en estas libretas, ¿no? Claro, pero la que hace Eduardo Ramos es la última, la final. Bueno, yo tuve 3 profesores en la escuela, prácticamente. Teresa Velasco, el señor Nelson Arregui y el profesor Eduardo Ramos. Entonces, durante este trayecto, en los 3 primeros años, mi profesora Teresa Velasco es la que me hacía siempre las notitas aquí. La recomendación, pues al final del ahí, trimestre. sí, al final del trimestre. Bueno, tenía una satisfacción porque me ponía primeramente que soy un niño muy inteligente. Y ponía ahí luego de una coma, pero muy distraído. Es un niño muy capacitado, pero muy inquieto. Pero es que en ese tiempo era el molestoso, decía. ¿No? Así era el molestoso. Entonces, es un niño muy travieso, me ponía también. Entonces, ese tipo de cosas, yo ahora lo vengo a catalogar como que éramos los hiperactivos en ese entonces. Claro. Que no se conocía esa palabra, pues, sino el
típico travieso, el típico molestoso, el típico inquieto. Entonces ella a mí me supo prácticamente conocer y me supo encaminar. Y gracias a esa formación inicial que me dio ella, yo he tenido este tipo de conducción de mi vida académica, Claro, que marcó prácticamente un hito ella. claro, pero algo que yo estaba observando y veía alguna historia de tu vida, le veía en el muro de Facebook. Siempre tus fotografías es con la sonrisa en la cara. Ah, eso sí, la sonrisa no la podemos perder, ¿no? Porque esa es nuestra característica, ¿no? Claro. Yo a la vida le veo siempre un tono alegre, le veo siempre con problemas, pero los problemas siempre tienen solución y una de las mejores soluciones que le podemos encontrar a la vida es una sonrisa, ¿no? Claro. Recordemos algo muy brevemente de la etapa escolar, especialmente tus compañeros. Le hice también la entrevista a Marcelo Cárdenas, también era tu compañero. Un grato amigo, Marcelo Cárdenas, desde la infancia, al igual que Álvaro Ballesteros, tu hermano. Entonces, esos momentos de la infancia fueron cruciales porque éramos el grupo que nos compactábamos. ¿Quién más había ahí? Johnny López, Marco Dávila, la gente que ahora también ha demostrado ser grandes profesionales y de los buenos, ¿no? Claro. Entonces, son personas que siempre estuvieron en relación conmigo porque yo era el niño cumplido de la clase. Entonces, nos reuníamos a hacer los deberes. Yo iba a las casas de mis amigos, a veces me venían a buscar, pues, ¿no? De todas maneras, eso sirvió como un nexo de amistad, de relacionamiento y de buena camaradería con ellos. Es que la casa de justamente de los amigos estaba cerca a la escuela y todo como que estaba familiarizado, Alrededor, ¿no? alrededor. Entonces, prácticamente yo estaba a 2 cuadras nomás de la escuela, ¿no? Mi trayecto era de La Pila rectito, hacia arriba por ni para por la perderte, calle Pichincha, ni para perderme, ¿no? Entonces yo recuerdo la casa de tus padres que está en la antigua Colombia, claro, igual sí. circundante a la Claro. escuela Gustavo Lemos, de Marcelo Cárdenas en el Parque Central. Claro. Entonces éramos prácticamente en el mismo barrio, en el mismo contorno estábamos, ¿no? Claro. Entonces cosas muy interesantes, ¿no? Que bueno, después de que pasamos la etapa de la escuela, ya pasamos a la etapa del colegio. Yo me fui a estudiar en el técnico Guaranda el primer año y sentí una tristeza porque me separaba de los grandes amigos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno estaba supeditado a la decisión de los padres. Y me pusieron en el colegio técnico Guaranda, mis amigos en el Pedro Carbo. Claro, a propósito de tus padres, también el mismo nombre, Arturo Rojas. Claro, mi papá se llama Jaime Arturo Rojas, Jaime Arturo. Mi mamá Ofelia Sánchez. Ella era una artista de la ciudad, pues le encantaba tocar y cantar. Claro. Se presentaba en algunos eventos que organizaba la red de Guaranda, ¿no? Y eso eran unos recuerdos muy, muy bonitos. Pero bueno, en esta etapa que te sigo comentando, justamente, ¿no? Vemos aquí. Ah, ahí está, es la foto de mi madre que la tenía ahí. Con una guitarra. Con una guitarra. Ella tocaba bastante bien y tenía una voz muy privilegiada. Y tenía una alegría radiante también mi mamá, ¿no? Mi hermano Milton Gavilanes es el que ha sacado los dotes, pues, de mi mamá. El resto no hemos podido ser los artistas que desearíamos de haber sido. Bueno, en la música, aquí están tus hermanos, todos, ¿no? Son mis 6 hermanos. Detallémosles ahí. Bueno, ahí estamos en orden, pues, ¿no? Desde el primero hasta el último. Entonces ahí está mi hermano Milton, el segundo es Fausto, la tercera es Ruth, mi hermano Rodrigo, Fabiola y finalmente yo. Estamos en orden de nacimientos ahí. En orden de llegada. En orden de llegada estamos ahí. Bueno, conversemos de tu etapa en el colegio. Bueno, luego de la etapa del colegio, como te comenté, yo pasé al técnico, pero no me sentía muy agradable en el técnico, por esta cuestión que te digo de la separación que hicimos. Y me costó aprender que no los amigos van a estar siempre en estas etapas, ¿no? Un cambio brusco. Un cambio brusco, pero inclusive yo tuve que hacer un tipo de situación de queja con mi papá, con mi mamá. Y al segundo año me pasé al Pedro Carbo. Y ya me sentí feliz y contento. Porque encontrar nuevamente a los amigos que éramos del barrio, que hacíamos nuestras chiquilladas, pues, ¿no? Claro. Y bueno, me sentí muy conforme, muy a gusto, muy complacido realmente. Entonces hay una serie de anécdotas también del colegio, pues, ¿no? Con Marcelo Cárdenas. Y decíamos, somos
travesuras de chiquillos, pues, ¿no? Marcelo Cárdenas manejaba ya un vehículo. Entonces yo quería aprender a manejar un vehículo, pero no tenía las posibilidades, pues, ¿no? Claro. Entonces, un hermano mío, el segundo mío, Fausto se llama él tiene un taxi en ese entonces. ¿Y qué edad sería más o menos? ¿Qué edad estaríamos en 14 años. En todavía 14 años, todavía adolescentes, pues, ¿no? Entonces, en esa situación, nos sustraemos del carro de mi hermano, haciendo una chiquillada de esas, pues, ¿no? Por la intención de aprender a manejar. ¿De dónde cogieron? ¿Cómo es eso de dónde cogieron la llave? ¿Cómo era eso? Bueno, esos son unos detalles que saltamos. Como se ven en las películas nada más, pues, ¿no? Pero de todas maneras esas son las chiquilladas que hicimos. Y después del susto de mi hermano, que no encontraba el carro, y después del susto mío, ¿no? ¿De dónde vuelta a irme a esconder cuando ya se enteró de eso? Pues, ¿no? Porque la intención era de tomar el carro, pero irlo a dejar inmediatamente. Claro. Lastimosamente se dio cuenta muy rápido y ya nos cogió esa... O sea, el paseo resultó muy corto. El paseo resultó muy corto y ¿cómo te digo? Esa angustia que después nos causaba, ¿no? Claro. Entonces yo en esa edad, con mis amigos, nos divertíamos haciéndolo, pero de manera muy, muy sana. Claro, claro. Entonces mira, si te sigo contando nada más, entonces yo pasé en el Pedro Carbo hasta tercer curso y nuevamente regreso al técnico. Ya en perspectiva especialidad técnica. De especialidad técnica, en esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo alcancé ahí hasta el sexto curso y pude obtener mi título de bachiller contador. O sea, la situación de los números. La situación de los números, o sea, me comenzó a gustar ese pensamiento. Y bueno, mi intención, yo veía porque me dibujaba para mí, yo decía, yo quiero ser un banquero, yo quiero trabajar en alguna institución bancaria y el técnico Guaranda ofrecía esa especialidad de contabilidad. Claro. Entonces salir de bachiller era interesante ahí porque encontrabas el trabajo inmediato. Bueno, eso, el trabajo inmediato, porque la mayor parte de bachilleres del técnico ya salen a trabajar. Esa era la situación. Entonces, en esa perspectiva, yo nuevamente me cambié al colegio técnico Guaranda, ahí terminé. Y posteriormente a ello, ¿lograste ingresar a trabajar muy pronto, muy joven? Sí, yo muy joven me casé. Prácticamente yo terminé mi colegio y me caso con mi esposa, mi turbano que está aquí presente, y eso me obligó a trabajar inmediatamente. Y a buscar la responsabilidad. A cubrir la responsabilidad ya del trabajo, ¿no? Y pude lograr trabajar en la Policía Nacional. Ahí fui aquí en Guaranda. Aquí en Guaranda. Yo fui policía también. Entonces, de una etapa así, inmediata, lógicamente yo fui a trabajar en una oficina que era la pagaduría, pero tenía el grado de policía. Claro. Era una etapa muy bonita, pero no era de mi agrado en ese sentido, porque no me veía yo como policía, sino me veía yo en otro... O sea, en la vida civil. En la vida civil me veía yo. Entonces no me agradó mucho. Yo duré en la policía 1 año y medio más o menos. Y de ahí hubo una oportunidad de que vino el Banco Central del Ecuador. Claro, el Banco Central. Y entonces yo pude en ese entonces presentar mi carpeta. Y había una cantidad de gente que presentó. Claro. Probando suerte prácticamente, ¿no? Entonces yo no tenía, como se suele llamar aquí, las palancas necesarias para poder llegar de manera directa a lo mejor a tener ese trabajo. Entonces arriesgué precisamente estar en la policía para poder pasar al Banco Central. Pero era una institución privilegiada, ¿no? En ese entonces le llamaban la burocracia dorada. Claro, ¿no? tenían. Entonces el ingreso mío al Banco Central fue bastante interesante también. Claro, ahí habían algunos amigos, estaba el Manuelito Tapia. Manuel Tapia, Enrique García. Claro, de seguridad había César Velastegui. César Velastegui también, algunos. Claro, Toño Dávila. Toño Dávila. El gerente, el señor Viteri. Carlos Viteri. Carlos Viteri. Sí, me recuerdo. Entonces esa es una etapa muy bonita también del Banco Central, porque yo ingresé a trabajar ahí como técnico bancario. O sea, y llegué a cumplir el sueño que yo quería. Claro. Ese era mi sueño, entrar a trabajar en un banco. Bueno, después se liquidaron, creo. Sí, esa es la historia que yo te voy a terminar contando simplemente. Entonces yo entro como técnico bancario en la oficina de remesas y giros. Pero de ahí yo tuve un progresivo ascenso
porque igual comencé a despertar interés en las personas que estaban en nivel superior y que me podían escalar, pues, ¿no? Entonces, finalmente yo llegué a ser el contador del Banco Central. Y cuando se liquida el Banco Central, recuerdo esto, quedamos solamente 2 personas para liquidar. El señor Luis Amaguaya, que es ahora propietario de Amafer Sport, sí, sí. y mi persona, ¿no? Él como jefe de proveeduría o de bodega, y yo como contador, que teníamos que liquidar absolutamente las cuentas y todo, dejar saneado. Claro. Entonces fue una etapa muy interesante del Banco Central. Claro. Me llenó mucho la satisfacción y haber cumplido ese sueño, ese anhelo mío, que era trabajar en un banco, ¿no? Así es, caminemos en el tiempo y luego de eso viene el salto a la universidad ya. Antes de ello, después del Banco Central, trabajo en un proyecto Bolívar 2, que es precisamente un convenio con el Ministerio de Agricultura y con la Comunidad Europea en ese entonces. Llegué igual allá a administrar los fondos de este gran proyecto. Claro, y hicieron algunas obras aquí en Bolívar. Este proyecto era realmente inmenso, tenía muchos componentes de acción y tenía recursos como no podemos imaginarnos ahora. Yo llevaba la contabilidad, la llevaba prácticamente en 4 monedas. Llevábamos en libras esterlinas porque había que hacer las conversiones. Traspasábamos a dólares. Había en ese entonces no había el euro, había el ECU. Y el ECU se transformaba también acá en sucres. Entonces, como en ese entonces nuestra moneda era muy devaluada, teníamos una cantidad inmensa de recursos de dinero. Los ceros eran muchísimos hacia la derecha. Era cantidades y cantidades de dinero que se administraban. Es un proyecto que yo lo guardo así también en el alma porque, digo, no supimos a lo mejor aprovechar de manera tan correcta este tipo de apoyo y el proyecto terminó simplemente haciendo ciertas cuestiones que no eran las que realmente debían cumplirse. Claro, pero como experiencia laboral, lógicamente. Muy interesante, muy interesante. Bueno, fantástico. Esto me permitió a mí crecer como profesional. Recorrer la provincia, conocer las necesidades de la gente, que siempre siguen siendo latentes, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy. Así es. Entonces veo que hay cambios, pero no han sido tan significativos esos cambios, pues, ¿no? Claro, desde esa fecha hasta acá, ahora sí ya viene el tema universitario, la carrera. Y de ahí ya viene el tema universidad. Prácticamente yo ya estoy cumpliendo 20 años en la universidad. O sea, uno de los servidores públicos universitarios también de carrera de buen tiempo. De carrera, que ya prácticamente nosotros somos los que estamos llegando a ser los más mayores, más antiguos en este momento, pues, ¿no? Entonces yo ingreso a la universidad y tengo un agradecimiento muy especial. Yo le quiero mucho a la universidad y estamos siempre pendientes de las cosas que la universidad tiene que hacer por nuestra provincia, por nuestra sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo es la experiencia de la universidad? El tema de interno universitario, ¿no? El tema de las clases, el tema del quehacer universitario, el tema de la relación con los compañeros. ¿Alguna vez estuviste de candidato también para director administrativo financiero? También para vicerrector. Sí, para vicerrector. Claro, yo cuando ingreso a la universidad, ingreso de profesor de la universidad. Entonces, con los conocimientos que yo tenía de mi profesión, de mi práctica que ya fue fundamentada en este sentido de la contabilidad, entonces yo llego a ser profesor de las carreras de especialidad. Entonces yo me he ido formando igualmente en la Universidad Estatal de Bolívar. Ahí obtuve yo el título de tercer nivel, que es licenciado en contabilidad y auditoría. Y posteriormente sigo la otra carrera, que es ingeniería comercial. Todas las he obtenido aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, de igual manera, yo pude hacer un masterado en gerencia educativa, también en la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, en eso transcurre mi actividad, dando mis clases. O sea, trabajo y estudio. Trabajo y estudio también, pero bueno, ya antes de entrar a la universidad ya tuve mi título de contador primero. Claro. Sí, y posteriormente ya los otros títulos, ¿no? En ese sentido, yo he ido progresando, he ido avanzando, preocupándome también de cómo
se desenvuelve la vida universitaria. Claro. Entonces, la vida universitaria no solamente es de ir y dar clases, ¿no? Atrás de ello viene la preparación, vienen los conocimientos, viene un cúmulo de experiencias que hay que saberle traspasar al aula, ¿no? Uno irse actualizando, ¿no? Ir actualizándose, y eso ha sido muy constante la actualización. Prácticamente yo no he terminado de actualizar, sigo en este proceso, ¿no? Entonces, a veces yo mismo hago la reflexión, digo, ¿hasta cuándo, no? Claro, y de eso te iba a preguntar, porque en las últimas fotografías que veo en el Facebook, estás en algún tema en la en Cuba. Sí, en la República de estoy Cuba. prácticamente haciendo y finalizando ya un doctorado que es en ciencias económicas, ¿no? Pero antes de llegar a eso, quiero contarte la partecita esta de la universidad, ¿no? Entonces, como yo te digo, uno cuando está en este contexto universitario, va aprendiendo, redescubriendo, reaprendiendo todos los contextos que se pueden evidenciar en la universidad, la importancia que tiene el estudiante, la importancia que tienen los colaboradores que son los empleados, los administrativos, y la importancia vital también que es el docente en la formación de los estudiantes. Y esto se confabula precisamente en un aspecto político, porque todos somos políticos. Claro, es, ¿no? es una política, es una política pública que nosotros, y que yo la ejerzo en función no de buscarme un puesto, sino de buscar favorecer precisamente las inquietudes y poder ayudar en la colaboración que se pueda hacer para los intereses de la universidad, ¿no? Entonces yo comienzo a tener una etapa política en la universidad y me puse un propósito de llegar a ser el presidente de la Asociación de Profesores, y llegué a ser. Entonces, soy la única persona que ha tenido una reelección como presidente de la Asociación de Profesores. Es decir, yo pasé 2 periodos. 2 periodos. Y luego ya, lógicamente, tuve que dar paso para que otras personas también estén ahí. Y entonces uno en ese devenir ha venido tratando de seguir escalando, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de poderme lanzar como vicerrector administrativo financiero, con una campaña bastante interesante, muy cortés, muy cordial con los demás candidatos, y en función de eso también, como uno tenía fijado su perspectiva de poder llegar, entonces yo hice un trabajo prácticamente no en lista, porque la opción que tenemos en la universidad son de elecciones unipersonales. Entonces yo pude lanzarme a esa candidatura de manera unipersonal. Las estadísticas que manejábamos con el equipo que teníamos, era yo el que ganaba. Entonces, yo participé en esta contienda electoral, tratando de enviar el mensaje muy diáfano, un mensaje real de lo que se puede hacer si llegaría en este cargo, ¿no? Entonces, bueno, se dieron los procesos de elecciones, yo quedé en segundo lugar y había quedado con una ventaja mínima, ¿no? Una ventaja de 30 décimas. O sea, muy apretada la disputa. Entonces, bueno, se dieron estos resultados, yo felicité y sigo felicitando de todas maneras a quienes están hoy de autoridades, pero siempre tenemos que estar también mirando nuevos retos para ello, ¿no? Entonces, esto me ha dado también la posibilidad, digo, de hacer mis estudios de doctorado, porque a lo mejor si es que yo estaba ya en el vicerrectorado, también truncaba esa cuestión. Así es. Conversemos de estos nuevos estudios en la hermana República de Cuba, ¿no? Esta experiencia, estudiar fuera del país. Bueno, Cuba para mí es un país muy interesante. Yo decidí ir a Cuba precisamente porque encontré este tipo de doctorado que me hacía falta para complementar mis estudios, a más de un requisito que hoy se exige en las universidades. Entonces yo fui en el año 2013 y he estado avanzando paulatinamente cada año. Algunos años, ¿eh? Algunos años, ya prácticamente son 5 años que he estado, porque es muy extenuante, muy riguroso el proceso académico, el proceso científico que se da en la Universidad de La Habana. Y hoy con beneplácito yo ya estoy preparado para ir a defender prácticamente ya el trabajo de tesis doctoral, que es un trabajo muy interesante, que yo vivo enamorado de ese trabajo, porque precisamente hago un análisis de la articulación del sistema económico de nuestras parroquias rurales con los actores externos. Y eso prácticamente a mí me ha permitido mirar
realmente cuál es la situación política administrativa que tiene nuestra provincia, especialmente con la ruralidad. Claro. Entonces yo Justamente el tema de desnutrición aquí en la provincia de Bolívar. hay temas no solo de desnutrición, hay temas muy altos de analfabetismo, pues, ¿no? Entonces, con esas tasas que tenemos, nosotros seguimos siendo una de las provincias que están en los primeros lugares de pobreza, pues, ¿no? Así es. Ahora, con todo este conocimiento, lógicamente, que has adquirido a través de la trayectoria de la vida universitaria, el poner en práctica acá en la provincia de Bolívar, bueno, debes tener retos a futuro dentro de tu vida personal y profesional. Yo digo en esta fase del doctorado, como me ha permitido hacer un diagnóstico real de lo que sucede en la provincia de Bolívar, estoy prácticamente presentando un modelo que a lo mejor tenga que las autoridades competentes analizarlo, tengan que a lo mejor hacerse un empoderamiento de él y que vean que a través de la investigación que nosotros hemos realizado se puede solucionar muchos de los problemas que tiene la provincia de Bolívar. Yo he hecho participaciones en varios foros, en varios congresos internacionales sobre este tipo de diagnóstico, ¿no? Claro, justamente para terminar el tema de la universidad y entrar al tema personal, siempre hemos visto en las fotografías en el Facebook capacitaciones de cursos y talleres a nivel nacional e internacional. Sí, ese es uno de los elementos más importantes también que tiene este proceso mío, ¿no? Porque la actualización es permanente, no es estática. Entonces, para poder estar preparado en el ámbito universitario, uno tiene que estar asistiendo a cursos, a seminarios, haciendo ponencias, escribiendo artículos, contextualizando las realidades, ¿no? Pero como que concuerda con la libreta cuando dice es un niño capacitado. Concuerda, precisamente, por eso digo, esas notitas que yo revisé son las que han marcado precisamente mi accionar durante todo este trayecto. Y bueno, vamos a seguir en este ámbito porque me gusta, realmente me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta estar preparado, me gusta estar con conocimiento para poder inclusive enfrentar algunos retos, ¿no? Y de ahí que yo en este sentido conversaba con un amigo el día de ayer, Marco Dávila, precisamente que lo encontré aquí en Guaranda. Y hablábamos precisamente de su trayectoria, de la mía, y recordábamos ciertos pasajes de la niñez y de las frustraciones también que sentimos al verle a nuestra provincia, a nuestra ciudad, en un desarrollo que no es el adecuado hasta hoy. Entonces las intenciones nuestras creo que van para ello, para buscar un adelanto, un progreso que necesita la ciudad, pues, ¿no? Tocaría ver solamente a las personas adecuadas y por tratar de emprender nuestra provincia. Y tratar de emprender, entonces vamos a ver qué se puede realizar de una manera conjunta. Bueno, pero las expectativas están ahí. Las expectativas están planteadas, los retos siempre van a estar presentes y tendremos que saberlos asumir en cualquiera de las situaciones que se nos presente la vida. Así es, bueno, yo creo que ha sido un momento agradable. Hemos conversado muy poco, creo, de tu vida. Muy poco. Quizás yo creo que habrá que pactar una nueva... un nuevo video porque, para conversar. Porque hay muchas cosas que todavía son grandes, que no se las puede decir todavía. Así es. Bueno, estimados amigos, nos despedimos y agradecemos por este tiempo, estimado Arturo, por abrir tu casa, tenernos aquí y contar algo de tu vida. Gracias, estimado Arturo. Encantado, Ángel. Un placer. Un gusto. Nos despedimos, estimados amigos. Será hasta el próximo programa.